Hola, ¿cómo están? Hoy tengo a mi compañera. Miren lo que es. Divino este cuello. Ideal para ahora, en estos días recontra fríos y más acá en el sur, en Bariloche, donde vivo yo. Estos vienen re bien, re bien. Vengo con todo en esta temporada para abrigarnos el cuellito, gorrito, chaleco, saco. Bueno, venimos con todo, ¿eh? Venimos con todo. En el taller Hablemos de Magia para abrigarnos, no sufrir el frío, pero siempre quedar divinas, obviamente. Claro que se puede hacer también para varones, así que atenti, este lo hice para las otras bellas, tiene un poco de brillo, lo hacemos en una tarde, así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer estos divinos cuellos? ¿Qué tal este cuello hermoso, hermoso? Venimos con el fresquete, así que vamos con los cuellos. Miren qué bonito, el otro día presentamos uno muy lindo con su vincha. Bueno, acá tenemos otra versión. Este que tiene una especie de chalcito, termina en pico. Y acá lo hice con un cuello elástico. Miren qué belleza, súper, súper abrigado, para cuidarnos. Esta es la parte de atrás. Miren qué bonito que queda. Ahí. Acá mezclé, mandé material. Miren lo que es. Pesa alrededor de 210 gramos. No llega a los 210 gramos, pero lleva poquito. Si ustedes lo quisieran hacer un poco más cortito, ya con 2 madejas lo pueden hacer tranquilamente y también va a depender qué tipo de material, ¿no? Yo les voy a mostrar la mezcolanza esta que encontré en mi taller. Esta lana ya viene así. Esta la hicieron, pensaron en mí. A mí que me gusta mandar hebra, miren qué bonitas que son. Tiene hilitos plateados, tiene una matizada, tiene otra que es un poco más gruesita. Bueno, divino, divino el material. No me pregunten el nombre porque no tengo la menor idea. Vi 2 madejitas de esto, me encantó. Bueno, acá esto es lo que me quedó de uno de los ovillitos. Y lo mezclé con este hilo que es así también, ha nacido así en rojo, blanco y negro. Me pareció que la combinación quedaba divina. Este ya se me está terminando, tiene sus añitos, ya no tengo más. Quizás para algún otro pequeño trabajo, pero la verdad que es divino. Entonces acá, ¿cuál es la idea? Tienen varias hebras de, no sé, un ovillito suelto de cada, de fantasía o de algún color diferente. Mezclen, porque si ustedes ven, acá tengo varias hebras. Encima, como si fuera poco, le agregué 2 de estas. Así que ustedes pueden agregar varias hebras finitas o un par de hebras gruesitas, como las que voy a hacer ahora. Y obviamente no voy a tejer en negro oscuro porque sé que cuesta mucho para que se note en cámara, pero miren lo que es, divino, 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 súper, súper abrigado y aparte queda espectacular puesto. Y miren qué fantasías tengo aquí. La marca es la marca que trabajo casi el 95% de mi material. Es la misma marca, bueno, esta muchos la van a conocer, es divino. Este es un rojo, parece como un rojo, no sé, ladrillo. Y tiene unas vetitas, este es, ¿ven? Y esta otra también es la misma marca, pero es otra fantasía. Es un bordo con un hilo como plateadito, así un gris plomo, pero tiene un poco de brillo. Me encantó esta combinación, entonces hacen una lana bastante gruesita. Y hoy los voy a sorprender con el número de agujas que voy a usar, porque esto así pomposo, así esponjita, no quedó con una aguja pequeña. Miren con qué lo tejí. Acá tengo las gorditas, número 10, número 9, 9 y medio. Alguna de estas bien gorditas elijan para que el trabajo les quede un soufflé. ¿Vieron que en la cocina fallan los soufflés? En esta no va a fallar. Lo voy a tejer con una número 10 porque quiero que me quede bien, bien esponjoso el trabajo y que nos abrigue, que sea calentito, pero que sea suave también. Miren qué belleza. Divino, 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 como digo siempre. A mezclar material. Por aquí, que la tengo un poquito lejos, la voy a traer. Aquí tengo otra. Divina también, de la misma marca, es otra fantasía.
con unos hilitos plateados y motitas, tienen varios colores. También podrían mezclar esta con alguna otra. Combinen colores, combinen material, tienen alguna con pelo, todo viene bien cuando queremos hacer un trabajo original y que quede precioso también al mismo tiempo. Así que vamos a empezar con este cuello divino porque se vienen los días fresquitos. Aquí ya llegaron. Voy a buscar el material y ya empezamos. Tengo las 2 hebras ahí y mi agujita número 10. Bien gordita. Este cuello se empieza por lo que sería la base como para hacer un chal, un triángulo. Entonces, voy a empezar ahí. No ajusto demasiado la cadena, que no presione mi aguja, sí ajusto el nudito aquí. Y empezamos con 4 cadenas. Ahí, 4 cadenas. Una nos va a servir como base. Miren cómo quedan. Queda bien flojito. Es un material súper liviano, muy lindo. Así que este tejido queda suave. Tomo lazada, estas 3 van a ser la altura de mi primer vareta. Y en la cuarta voy a pinchar para hacer la base de este abanico. Ahí. Tejo mi segunda vareta. Ahí. Tercer vareta. Una va a ser para el orillo y el abanico es de 3 varetas. Entonces voy a tejer una más para este grupo. Van a ser siempre grupos de 3 varetas, pero esta la estoy dejando para el orillo. Dejamos 2 cadenitas y vuelvo a tejer en el mismo punto, en el punto de base, vuelvo a tejer el grupo de 3 varetas y completamos esta especie de abanico. Ahí. Y una más. Los puntos quedan bien grandes. Es la idea. Ahora, si ustedes lo quieren tejer con alguna lana finita, también lo pueden hacer. No quiere decir que porque estamos usando todo esto bien grueso, no lo pueden hacer con lana o hilo fino. Lo pueden hacer igual. Bueno, hice el grupo de 3. Ahora voy a hacer una más. Ahí, 4. Acá en el inicio vienen estas 2 varetitas comunes, pero a partir de ahora en cada uno de los extremos las varetas van a ser dobles, porque nosotros necesitamos aumentar. Entonces, voy a hacer una cadenita, giro el trabajo, completo una vareta doble, o sea que tengo que tejer 4 cadenas. Tengo 3 y 4. Una cadena al aire. Y aquí, en este mismo punto, voy a tejer un grupo de 3 varetas. En el mismo punto. Ahí y ahí. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Ahora, una cadena al aire y voy a saltar al centro de este pequeño abanico. En el centro voy a repetir siempre este movimiento, un grupo de 3 y un grupo de 3 separado con 2 cadenas. Esto hasta darle el alto que yo voy a necesitar para mi cuello, que eso lo vamos a ir viendo después. Pero así van a ser estas vueltas, siempre se van a repetir. Ahí y ahí. Hice mi primer grupo, 2 cadenas al aire. Las 2 cadenas solo las vamos a hacer aquí en el centro, donde hace el pico. Entre pancito y pancito solamente vamos a tejer una cadena. Aquí en el pico vuelvo a tejer el grupo de 3 varetas. Yo sé que muchos saben hacer el chal en forma de triángulo, pero como siempre digo, dedico especialmente tiempo para los que son principiantes, los que nunca tejieron el crochet, que quieren empezar y que quieren hacer estas cosas bellas. Entonces ahí es donde yo me detengo un poco más. ¿Ven? Ya tenemos un mini chalcito. Nos faltaría hacer aquí una cadena al aire. Y acá vamos a volver a este punto, al primero, porque recuerdan que era una vareta común todavía.
Ahí voy a soltar el primero, pincho, como esta aguja es gordita, ahí. Tejo en ese punto las 3 varetas que corresponden. Ya voy soltando un poquito mi hebra. Hasta ahí los pancitos que corresponden al chal propiamente dicho. Ahora voy a hacer la cadena al aire, doble lazada y en el mismo espacio tejo mi vareta doble. Bien. A partir de ahora, acá siempre nos va a quedar este huequito. No vamos a tener que pinchar sobre la vareta como hicimos en el inicio. A partir de ahora siempre se va a repetir el mismo movimiento. Y en cada hilera va a ir aumentando estos huequitos, estas ventanitas, para que nosotros podamos aplicar este grupito o pancitos como los llamo. Entonces voy a desarmar un poquito esto y ya continuamos. Ahora sí, se me había hecho ahí un bollito con mi lana. Miren qué divino. Ahora, cadenita y giro. Completo la vareta doble, la completo con 4 cadenas. Tenía una para girar, 2, 3 y 4. Esta es la altura de mi vareta doble, pero voy a hacer una cadenita más, que es el puentecito, ese huequito que nos va a hacer para la próxima hilera y aplicar el pancito que vamos a hacer ahora. Miren, en este huequito tejo ese grupito o pancito con 3 varetas. Eso es todo. Si alguien se quiere hacer un chal y no hacer este cuello, bueno, esta es una de las maneras porque la verdad hay miles, para iniciar a hacerse un chal en forma triangular. ¿Ven? Ahí. Una de las maneras. Entonces, hago la cadenita y salto al huequito que ya dejamos preparado en la hilera anterior. Ahí. Tejo las 3 varetas. Cadenita al aire. Vengo con mi lana bien gordita y tejo nuevamente en esta esquina este movimiento. Un grupo de 3 varetas, 2 cadenas, un grupo de 3 varetas. Entonces ya con esto tranquilamente nos hacemos un chal, nos hacemos el cuello, nos hacemos una bandana. Con estos puntos así tan simples ya nos podemos hacer varias cositas con la misma forma, el mismo movimiento de puntos. Resulta bastante fácil. Ahí está. Voy trayendo mi lana. Miren qué gordito que queda, súper suave. Y qué decirles de lo abrigado, porque ahora sí llegó el fresquete aquí. Esto, por ejemplo, ahí tenemos muchas amigas, amigos que están viviendo en otros países y está haciendo calorcito. Bueno, este mismo trabajo lo pueden hacer con un hilo fino, un hilo de algodón, y se hacen un chalcito, se me enredó todo, y se hacen un chal para el verano o una bandana, como les decía. ¿Ven? Ahora, llegué a la vareta de orillo, a la vareta doble y ese huequito que dejamos con una cadena. Ahí vuelvo a hacer ese pancito de 3. No me tengo que olvidar de hacer el pancito ahí porque si no nos va a quedar más chico de un lado que del otro. Ahí. Cadena al aire, doble lazada y en la vareta doble, cuento las 4 cadenas, ahí voy a pinchar mi vareta próxima, esta doble. Esperen que lo encuentro. Como la aguja es gordita, ahí está. Tengo que buscar y acomodar. 1, 2, 3 movimientos para hacer la vareta doble. Entonces lo voy a apoyar sobre la mesa y les muestro el mini chalcito. ¿Ven de lo que les digo? De este lado o de este lado. Ahí. Entonces va a ir creciendo cada una de estas ventanitas, siempre se va a ir sumando, pero el extremo siempre se va a repetir también el mismo movimiento. Y en las varetas, en las de orillo van a ir varetas dobles y una cadena. Eso lo vamos a repetir. ¿Cuántas veces? Bueno, para el cuello, el que yo hice, di 10 hileras. Y luego hacemos propiamente dicho el cuello. Si ustedes lo quieren hacer más grande, más corto,
Eso va a ser decisión de cada uno y también va a depender el tipo de material que estén utilizando para hacer este trabajo. Si es para un chal, obviamente van a tener que dar unas cuantas, 1,80 m fácil de ancho tiene que dar, y alrededor entre 50 o 70 centímetros el alto por lo general es lo que uno más o menos ahí manejamos cuando queremos hacer un chal. Pero como esto es para el cuello, con 10 hileritas para mí quedó muy lindo aquel cuello. Ahora cuando lo termine de tejer decido. Cuando esté cerquita decido cuántas y ya les cuento. Me voy a quedar tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo. Recuerden que aquí tenemos que hacer la vareta doble, cadena y el pancito que entra en este primer huequito. Luego viene uno acá y cuando llegamos al extremo tenemos que hacer estos dos. Es repetir exactamente lo mismo, ida y vuelta. Me quedo tejiendo. Acá terminé, pero les voy a contar algo. Esa pequeña muestra que hicimos recién, la desarmé y la volví a tejer. ¿Por qué la volví a tejer? Porque le sumé una hebra más de este rojito. Me gustaba más, queda como más gordito. Vieron que yo les mostré apenas 2 o 3 hileritas ahí. Bueno, lo desarmé y le agregué uno más de este, porque realmente lo quería bien, bien gordito. Aclarado ese punto, les cuento, hice 10 hileras como con el otro cuellito. No saben lo que es esto, es un acolchadito hermoso, súper, súper abrigado. Entonces, 10 hileras fue mi elección. Lo pueden hacer con menos, lo voy a dar vuelta de vuelta para que ustedes puedan verlo así con el piquito para abajo. Lo pueden hacer con menos, no necesariamente tiene que ser tan amplio, porque miren, ahora lo que vamos a hacer es esto. Hay que juntar los dos extremos, esto sería la parte de la espalda, y empezar a tomar algunos puntos para que este cuello, si quieren hacerlo un poco más pequeño al cuello, si no, directamente tejen el alto que ustedes quieran, pueden hacer bastante alto y luego lo doblan hacia abajo, que les quede tipo tortuga todo arrugadito. Hay un montón de formas. Yo le voy a hacer un cuellito de elástico, entonces lo voy a achicar un poco, pero no haciendo disminuciones, sino que ahora le voy a dar una vueltita de varetas y cadenas y con esa vueltita ya se va a ajustar apenas un poco. Y luego le hago el punto elástico, entonces solito se los voy a traer. Acá lo tengo el niño, que es igual. Ven que es como que se achica un poco y entonces con el punto elástico ajusta bastante más. Pero está la opción, ven, esta es la parte de la espalda, ahí. Está la opción, incluso esto lo pueden hacer mucho más cortito también. O, por lo contrario, más largo y luego lo pueden doblar así. Y miren qué bonito que queda también. Entonces, volvemos a la opción. Está la opción de que ustedes mantengan este ancho y lo hagan bien, bien alto, unos, no sé, 30 centímetros, 25 centímetros, y después lo vuelcan o lo arrugan. Todo es válido, todo queda bonito. Lo que quería mostrarles que acá tengo mi vaquita de San Antonio. Esta la hicimos en el canal, que queda divino, son unos metros redonditos y lo forramos con la vaquita nuestra de San Antonio, así que si quieren hacer este modelito, lo buscan en el canal, lo van a encontrar. Pero ¿qué quería yo? Mostrarles lo que mide este triangulito. Mide, ahí lo voy a dar vuelta, 35 o 36 centímetros de alto. Y de ancho, ahí lo voy a abrir y se los voy a medir también, como para que tengan una idea el tamaño que me quedó a mí con esta cantidad de lanas y el número 10 de aguja. Ya les cuento. De ancho mide 78 centímetros, ¿sí? Como para que tengan una idea. Pero le pueden dar menos hileras, pueden darle más hileras si quisieran. Para mí esto es suficiente, nos cubre bastante y aparte le agregamos flecos, así que es bastante. Bueno, volvemos al cuello. Acá tengo
esa hebrita que les dije que le agregué, me gustaba más. Al principio hice esa pequeña muestra con estas dos, pero luego lo destejí y le agregué una más. Yo le agregué esta igual. Ustedes pueden traer cualquier otra lana. Les dije al principio, mezclen materiales, que queda divino, queda un trabajo hiper original y aparte de abrigado, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a unir un extremo con el otro. Ahí con un punto deslizado. Ahí. Voy a levantar una, dos, dos, porque voy a hacer medias varetas. Una cadena y salto aquí. Puedo saltar. Yo voy a tomar estas, ¿ven? Estos huequitos de la vareta doble. Entonces voy a saltar directamente aquí, porque como acá tengo uno solo, para hacer el elástico 1 y 1 tengo que tener número par. Entonces lo puedo hacer acá, ¿sí? Ahí. Una cadena al aire y hago acá. Me equivoqué. Hice una vareta, pero les dije que iba a ser media vareta. Ahí voy de vuelta. Media vareta. Una cadena, salto aquí adentro. Justo donde están las varetas doble de orillo, ahí. Así calza justo. Una cadena al aire. Media vareta. Una cadena al aire. Así hasta dar toda la vuelta. Sí, tengan en cuenta, porque ahora cuando vamos a hacer arriba el punto elástico, yo elegí el punto elástico. ¿Quieren hacer todo con vareta? Lo pueden hacer con vareta. Yo elegí el punto elástico porque quería esa terminación en el cuello que tenga esa trama que es tan linda, pero ¿quieren hacer todo en media vareta? Estoy pensando si esta era vareta, sí, porque charlando estoy me distraigo. Ay, Dios mío, qué desastre que soy. Si ustedes quieren hacer, no sé, media vareta, un punto cruzado, algún punto fantasía, todo para hacerle ese cuellito, lo pueden hacer, Ahí, ¿ven? Entonces esto, al hacer una cadenita y una media vareta, yo ya estoy achicando un poco este contorno, ¿sí? Ahí, un poco. Y luego el punto elástico termina de ajustar a la medida que yo estoy buscando. Pero ya le di varias opciones. Ustedes eligen lo que más les gusta, porque si se lo van a hacer para ustedes, ahí tienen la opción de elegir. Sí, lo que les digo que queda muy bonito es combinar muchos colores o texturas. La verdad, queda hermoso. Bueno, me voy a dar toda la vueltita. Di toda la vuelta, cerré con un punto cadena y punto deslizado. Bueno, quedé justo ahí, pero estas medias varetas las voy a utilizar para hacer el relieve hacia adelante. Entonces me voy a mover un espacio ahí. Levanto 3 cadenitas porque esta, la primera, comienza el relieve hacia atrás. O sea, la vareta va a ser en esta vuelta no, pero en la próxima van a quedar siempre para atrás. Y ahora se los explico mejor. Tomo la lazada y esta media vareta va hacia adelante. Acá, como no tengo donde agarrarlo, directamente tejo la vareta, que en la próxima hilera es la que me va a quedar hacia atrás. Eso es lo que les quería explicar. Tomo la lazada y a esta media vareta la tejo hacia adelante. Así, ¿ven? Entonces me va a quedar uno y uno. Esta la tejo normalmente porque no tiene donde abrazar. No tiene ninguna media vareta por debajo. Bueno, así vamos a hacer este inicio del punto elástico. Voy a dar toda la vueltita. Recuerden, el principiante o nunca tejiste es el punto elástico. En nuestra sección de técnicas que subimos los miércoles, si vos entras vas a encontrar la sección de técnicas. Ahí hay todos estos puntos básicos y lo hemos hecho varias veces, pero están los primeros pasos para hacer estos puntitos. Si no estás muy canchero y lo querés realizar o practicar, bueno, ahí vas a encontrar puntos básicos y muchos trabajitos pequeños como para cuando uno se inicia en el tejido, en el crochet. Así que te espero con mucha alegría siempre y compartiendo. Me voy a quedar a tejer toda la vueltita.
Acá di toda la vuelta y cerré, lo voy a cerrar de vuelta, porque recién les hablaba a los principiantes, si no, yo sigo de largo siempre. Bueno, esta la hice en relieve hacia adelante y como les comentaba, esta de inicio quería que quede hacia atrás, entonces directamente lo cierro así con un puntito deslizado. Levanto las 3 cadenitas y siempre esta hilera me van a quedar los puntos hacia atrás. Tomo la lazada y el que está hacia adelante lo abrazo y lo sigo tejiendo hacia adelante. Y ahora el que está aquí, que vieron que no tenía donde abrazarla hacia atrás, entonces la hice en el arco. Vengo de atrás, lo abrazo y tejo desde atrás la vareta. Y ahora desde adelante. También pueden hacer, por ejemplo, 2 que son para adelante y 1 para atrás. Queda muy bonito ese elástico también y es muy decorativo. Si se animan, ven, 1 va hacia adelante abrazadito, ahí abrazo la vareta, tomo la lazada y a esta la abrazo desde atrás. Ahí. Bueno, así tantas hileras como ustedes quieran. Yo le voy a dar unas cuantas hileritas y ya prácticamente lo tenemos listo. Me faltaría agregar flecos luego, pero ahora me quedo terminar este elástico que queda tan bonito. Acá tengo, a este le hice 7 hileras de punto elástico más el arquito, así que serían 8 hileras en total. Divino el gordo este. ¿Y que agregué? Flecos. Acá tengo 2 más que me faltaría agregar. Separé estos hilitos o lanas. Y el resto ya se los apliqué. Se los voy a mostrar. Primero de atrás. ¿Ven? Ya les apliqué los flequitos. No le puse acá arriba de todo. Incluso estos si ustedes no quieren. Porque esto vendría para la espalda. Bueno, estos 2 se pueden obviar. Pero después acompañé todo el borde con flequitos. ¿Ven? Miren qué bonito. Me falta poner estos 2 de aquí que guardé para aplicar como cualquier otro chal. Está bien, ¿no? Como cualquier otro chal, vieron que usamos mantas. Le ponemos flequitos. Si ustedes quieren, si no quieren poner flequitos, pueden hacer una hilera, no sé, por ejemplo, podría ser en punto cangrejo, algún tipo de picot, algunas borlitas, todo eso ustedes van a elegir. Acá más o menos ahí. Emparejamos como los otros y listo. Tenemos terminado esta belleza. Súper fácil de aplicar los flequitos, pero si quieren nada, así simplemente sin nada también queda bonito. El fleco es un plus, la verdad que quedan bonitos, pero no todo el mundo le gustan los flecos, entonces ustedes pueden hacer otro tipo de terminación. Y acá está el otro, que también tiene fleco. Tenemos fleco por todos lados. Miren qué belleza este jueguito de cuellos, la verdad súper fácil, ideal para principiantes también. Y obviamente para avanzado, porque esto lo hacen así de taquito, muy velozmente, porque en un rato lo tienen hecho. Espero que les guste, que usen o este punto que es un básico total o algún otro punto que ustedes quieran, incluso en el cuello también, quieren otro tipo de cuello o terminación, a jugar, como digo siempre, a divertirnos, a pasarla bien mientras trabajamos, mientras tejemos o hacemos cositas para nosotros y nuestra familia, nuestros amores. Como digo siempre, les dejo un beso y nos estamos viendo en otro tutorial. Chao, gracias.